Buenas tardes, bienvenidos sean a Día Político que se transmite todos los días a través de TSI. El Presupuesto General de la República es un proyecto de ley de manera temporal que se debe aprobar lo más antes el 31 de diciembre, según lo establece la Constitución de la República. Esta tarde-noche dialogamos con dos distinguidos caballeros, amantes de la economía, analistas de toda esta situación política y también económica de nuestro país. Le doy la bienvenida a don Carlos Urbizo y también a don Martín Barahona. Ambos son economistas de nuestro país. Un gusto tenerlo aquí, don Martín. Muchas gracias, don Tony. Pues un honor participar con don Carlos Urbizo y pues al público en general. Saludos. Buenas noches, don Carlos Urbizo. Muy buenas noches a usted, don Tony, y también a don Martín Barahona, que también me da mucho gusto de estar con una persona que conoce estos temas y que podemos tener una buena discusión sobre él. Óigame, don Carlos, a propósito, antes de nuestro programa estábamos hablando de alguna situación de la democracia. Si nos podía introducir qué es lo que está ocurriendo. Que no hay democracia, no ha habido democracia en Honduras por 202 años. ¿Pero este por qué? Este sistema que tenemos actualmente viola los artículos, y don Martín, que es estudioso, 37, 44, 45 y 64 de la Constitución. Pero nos metieron gol hace 40 y pico de años porque no habían todos estos medios para discutir qué era lo que ellos estaban negociando en esa Constitución y en esa ley electoral, y pasaron la planadora y nos dejaron jodidos por ya 40 y pico de años otra vez. Don Martín, ¿usted comparte la opinión de él? Sí, parcialmente. Lo que ocurre, don Carlos, es que precisamente en el artículo 46 de la Constitución dice que se establece el sistema de representación proporcional, que es el que generalmente se utiliza en los países en sus etapas, digamos, preliminares. Pero obviamente ya a estas alturas sí se necesita hacer algunos cambios en el sentido de lo que es la elección de los diputados. Que haya una elección por distrito, me parece que ya es el momento, pero para eso se necesita también evolucionar en las instituciones, en los propios partidos políticos y por supuesto vigilar todo lo que tiene que ver con el control del financiamiento de las campañas políticas. Pero en estos momentos ni siquiera se está cumpliendo el sistema de representación proporcional, fíjese Tony, porque la representación proporcional tiene que ser, en el caso del Congreso, de acuerdo a la población de cada departamento, y en estos momentos eso se ha incumplido. Hay departamentos que tienen más diputados de los que deberían de tener y otros que en consecuencia tienen menos de los que deberían de tener. Martín. Por ejemplo, mire, de acuerdo. El departamento de Cortés, don Carlos, fíjese que el departamento de Cortés no debería de tener, de acuerdo a su población, que es el departamento más poblado, no debería de tener 20 diputados, debería tener 25 diputados, porque ya tiene una población cercana a los 2 millones. Y hay departamentos más reducidos que tienen más. Exacto. Por ejemplo, los departamentos de Santa Bárbara y Choluteca tienen 9 diputados y de acuerdo a la representación proporcional deberían de tener 6 diputados. El departamento de Valle. Pero mire, disculpe que lo interrumpa, pero lo que sucede es que proporcional va a ser automático si usted tiene un sistema democrático, pero cuando tiene un sistema antidemocrático como lo tenemos nosotros, donde un dueño de movimiento es el responsable de poner 3,000 y pico de hombres en todas las planillas que se le antoje. Y esa cuestión de los distritos, que lo podemos dejar para otros lados, es sumamente complicado. Le digo, yo estudié en los Estados Unidos, viví en los Estados Unidos y yo estoy al tanto de lo que sucede ahí. Ahí, fíjense que ha habido veces donde el Congreso pierde quórum porque los contrarios salen del Estado porque los otros, que tienen mayoría, quieren poner una calle que divide un distrito del otro porque esa calle determina quién va a ganar. Imagine usted, no, ni siquiera quiero hablar. Sí, así es. La distritación también se presta a manipulaciones, ¿de acuerdo? Horriblemente. Sí. En inglés se llama gerrymandering, esa cuestión. Correcto, que estudié yo en ciencias políticas. Así es, el camaleón aquel. Aquí 20,000 años, así que yo no me meto en los distritos, yo solo quiero que la gente tenga la libertad de proponerse para un cargo de elección popular y que no tenga que ir a buscar la benevolencia, el beneplácito de un dueño de movimiento. Eso me ofende a mí. Muy bien. Si usted quiere ser regidor, aunque quiera ser solo miembro de un comité local, tiene que ir en una planilla que la determina un dueño de movimiento. Imagínese usted qué barbaridad. Es que hasta ya sentí dolor aquí. Me voy a tomar una pastilla. Es un tema que hay que abordar bastante, porque claro, hay que decirlo, don Carlos, la democracia no solamente es en términos electorales, que es lo que nos referimos. El problema que tenemos es la ahorita. Democracia en el sentido integral de la palabra. Yo les pregunto esto porque la geografía, la política y la economía tienen bastante que ver con una nación, y es por eso que este tema que estamos abordando hoy es
¿qué se debe fortalecer en el presupuesto general de la República, en esta aprobación, que no se sabe si va a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado o no sé si a la gran sorpresa el Congreso Nacional tiene la oportunidad, ¿no? Claro, mire, que funcionando normalmente el Congreso, hemos tenido un proceso de aprobación, de discusión del presupuesto que ha sido realmente insatisfactorio. No digamos ahora que tenemos esta parálisis legislativa, que no hay ni siquiera sesiones del Pleno del Congreso. Entonces, eso es una cuestión importante porque el presupuesto es donde está establecidas las metas, las prioridades, o deberían estar, las prioridades del país en el sentido de lograr metas, objetivos que vayan haciendo que el país realmente avance y no solamente tener una monstruosidad de presupuesto sin que se vea un impacto en la economía y sobre todo en los indicadores sociales, de tal manera de que esto del ejercicio presupuestario todavía estamos bastante rezagados en Honduras. Ahora bien, don Carlos Urbizo, ¿qué se debe fortalecer en este presupuesto que se va a aprobar? Es que la jodida es, don Tony, don Martín, que al no haber democracia cualquier cosa vale. La voluntad, el capricho del que manda. Si vamos a hablar de prioridades, ¿cuál es la razón de existir de un gobierno de todos los tiempos? Seguridad personal y de la propiedad de las personas. Óigame, tenemos menos de la mitad de los policías que deberíamos de tener. Ningún país va a poder tener seguridad si no hay patrullaje. Y los patrullajes los tienen que hacer las personas ahorita, aunque la tecnología los asiste un poco, pero no han pasado de moda. Óigame, usted va al primer mundo y va a ver policías en caballo, en bicicleta, en motoneta, en patineta, de todos los tipos, ¿verdad? Pero cuidando a la gente, porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, seguridad es número uno. Número dos, educación pública. Óigame, ¿por qué nunca tenemos un debate de cuántos maestros deberíamos de tener? Que hay que reparar más de 13,000 escuelas que va a costar como 65,000 millones de lempiras y que hay que repararlas porque están en situaciones indignas que no conducen a aprender. ¿Qué tiene de difícil eso, por Dios? ¿Qué tiene de difícil eso? Fortalecer los hospitales y las clínicas del gobierno, más doctores, más enfermeras, medicinas, equipo. ¿Qué es lo difícil de eso? ¿Qué es lo difícil de proteger el ambiente, de canalizar los ríos, de proveer irrigación para que la agricultura, la poca que sea, pueda florecer y prosperar? Oiga, ahí tiene una agenda que le acabo de dar yo, que tiene para el rato sin entrar en conflictos con nadie, pero no lo hacen porque no les interesa. Don no Carlos, hay, como decía, vaya sensibilidad. Permítame que le interrumpo, pero por ejemplo, si se aprueba, usted está hablando bastante del tema de seguridad, pero sí, hay ciudadanos que dicen, ¿cómo es posible que se apruebe tanto presupuesto para estar alquilando patrullas? Un ejemplo, ¿por qué no las tiene el Estado? Esa es una crítica que hace constructiva, creo que algunos ciudadanos. No sé si usted la ha escuchado. No del todo, porque a veces puede ser más rentable, ¿verdad?, alquilar, dependiendo de las condiciones, desde luego, que ser dueño. Óigame, se ha demostrado a través de los tiempos que es más rentable alquilar casa que ser dueño de casa, pero ser dueño de casa es una cuestión de orgullo propio, de satisfacción, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, no necesariamente, ya es una decisión aparte financiera. ¿Qué conviene más? ¿Alquilar o comprar? No, y le pregunto, hacerlo nosotros mismos, comprar. Y le pregunto eso a don Martín Barahona, ¿qué conviene más al país? ¿Qué le conviene más? Sí, en realidad es que una cuestión es el presupuesto global y otra cosa es la distribución. Si lo hablamos por secretarías de Estado o por instituciones gubernamentales, hay que hacer un análisis económico y efectivamente a veces por el costo de oportunidad y todo esto que sabemos los economistas, en un análisis económico depende, y es cierto, puede ser que sea más factible alquilar o comprar, pero en otros casos, y está demostrado que en el caso de Honduras, es mejor, por ejemplo, estableciendo prioridades, analizar, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y de Defensa ha venido aumentando constantemente. Sin embargo, los índices de homicidios, de violencia, no se han detenido, siguen siendo los mismos. Seguimos teniendo una masacre en promedio por semana en Honduras, y eso es un indicador así sencillo. El número de policías se ha incrementado, pero no lo suficiente. Pero más que buscar la cuestión, por decir así, de intervención, de represión, don Carlos, está el tema de la prevención, de la formación de valores, de las precauciones que los ciudadanos tenemos que tomar, de cómo confiamos en la autoridad, por ejemplo, en el tema de la extorsión. Si la extorsión no estuviese, digamos, así como la tenemos, podríamos nosotros hacer que el ciudadano tenga confianza
en poner una denuncia. Pero ahora los ciudadanos que son sometidos a este tema, es decir, a estas amenazas, ni siquiera se animan a poner o se atreven a poner una denuncia, porque saben de que en los organismos policiales hay muchos orejas, mucha gente infiltrada. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, la calidad del policía, la formación, los mecanismos de control, esos son, digamos, los que afectan, porque el presupuesto se ha incrementado. Digamos, el presupuesto de la Secretaría de Salud se incrementó en los últimos 2 años. Y no hubo resultados. Así es, ¿verdad? Porque a lo mejor no se priorizó en que había que contratar especialistas, que había que comprar insumos a precios razonables, que había que tomar otras medidas en todo lo que es la infraestructura. Entonces, el presupuesto de la República se incrementó, pero no se dedicó a la inversión pública, sino que se dedicó más a gasto corriente. Entonces, don Carlos se preguntaba, ¿por qué no se hace tal cosa? Porque los intereses de los grupos políticos es que haya más empleados públicos, que haya más recursos ahí disponibles para poder hacer de ellos para el interés particular y no el interés colectivo. Muy bien. Después de la pausa comercial me van a contestar esta pregunta. ¿A través de qué mecanismo se va a aprobar este presupuesto? ¿Con la Comisión Permanente o en el Pleno del Legislativo? Después de la pausa comercial. Bien, antes de la pausa comercial, don Carlos Urbizo, ¿quería agregar algo, don Carlos? Correcto, sí, porque don Martín ahí dio a entender de que de repente más policías conducirían a mayor corrupción, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle que es que lo que tenemos ahorita es una degeneración, ¿verdad?, que ha llegado a este punto. Cuando yo estoy hablando de más policías, estoy hablando de policías bien entrenados, bien equipados, bien pagados, ¿verdad?, de que puedan desempeñar su función, y que tenemos la mitad de los policías que deberíamos de tener. Y los policías son un disuasivo. Mire, uno pone un vigilante en su casa y aunque esté solo con un leño o con un machete, ya el delincuente no se acerca, anda buscando lo que llaman blancos blandos, suaves, donde no hay ninguna protección. Y en ese caso, los que menos se protegen son los pobres. Entonces, dependen de una policía disuasiva, preventiva, que ande patrullando por todos lados las diferentes colonias donde viven las personas, y ya solo con esa presencia disminuye el crimen. La cuestión de la extorsión ya llegó como cuando uno descuida la salud, que ya requiere una intervención mayúscula y esto y el otro bien complicado. Y ese es el reto que tenemos, ¿verdad? Entonces, regresando a lo del presupuesto, yo quiero decirle aquí categóricamente, y estoy seguro que don Martín va a estar de acuerdo porque él ha sido ejemplo de esto, ¿verdad? Estudioso, y es que el presupuesto siempre, por 202 años, ha sido mal elaborado, mal aprobado, mal ejecutado y mal evaluado. Y ahí sucede lo que quieran hacer. Es un relajo. ¿Por qué? Vaya, para comenzar, el Congreso debería de tener una unidad técnica apolítica que estudie el presupuesto y que pueda evaluar el impacto que va a tener en la sociedad. No solo económico, aquí todo el mundo piensa económico, no. Lo económico va a ser un resultado de... Lo primero que necesitamos es cierta paz social, necesitamos tener ciertas seguridades, ¿verdad?, de ciertas garantías que nos conduzcan a hacer otras cosas. Y le voy a decir, con relación al presupuesto y el gasto ordinario, acordémonos que el gobierno da servicios. Entonces, por excelencia, los servicios los dan las personas hasta ahorita. Después van a hacer un montón de robots, inteligencia, pero hoy no estamos ahí. Hoy estamos con gente, ¿verdad? Entonces, la carga salarial va a ser grande. El problema es que tiene gente inepta, incapaz, que está nombrada ahí únicamente por consideraciones políticas o de parentesco, y lo sabe bien don Martín. Entonces, yo les digo, tenemos 200,000 empleados públicos. Ok, bueno, los vamos a congelar a 200,000. Pero adivine qué, vamos a despedir 50,000 que no contribuyen en nada, y vamos a contratar maestros, asistentes de maestros, doctores y enfermeras. Y a los otros 50,000 desplazados los vamos a poner en un programa para reencaucharlos, para enseñarles a trabajar en otra cosa, o que sean hombres que van a dedicar a su actividad propia, ¿verdad? Pero no es que se van a dejar a la deriva tampoco. Y cuando yo hablo de esto, de votar 50,000 y contratar, ay, ¿qué va a hacer? Que soy inconsciente, que soy duro, porque los otros tienen familia también. Claro que lo reconozco, y una función del gobierno es resolver ese problema también. Sí, muy bien. Ahora bien, el mecanismo, aquí las personas se preguntan cómo se va a aprobar el presupuesto, a través de la Comisión Permanente, que hay 9 miembros, o a través del Pleno. Bueno, yo le doy una respuesta a eso. Si se aprueba, por ejemplo, con el mecanismo tradicional, con el Pleno del Congreso, tal y como se ha aprobado tradicionalmente,
si no se tiene todos esos elementos que mencionaba don Carlos, la evaluación, la liquidación, el establecimiento de prioridades, un enfoque mayor en la inversión pública, el presupuesto va a seguir siendo malo. Ahora, si se llega a aprobar con esto de la comisión permanente, va a ser un desastre todavía mayor. Entonces, el presupuesto de la República, se dice mucho, don Carlos y Tony, que debe de ser una herramienta de desarrollo. Es correcto, pero la situación en la que está Honduras, por todas las fallas que se han tenido, es que ni siquiera llegamos a tener un presupuesto que sea una herramienta de crecimiento económico. Ni siquiera, y establezco esta diferencia entre crecimiento y desarrollo, porque el desarrollo es una etapa superior. El crecimiento es simplemente un aumento en el Producto Interno Bruto, pero el crecimiento es necesario, pero no es suficiente para el desarrollo. Para que un presupuesto se convierta en una herramienta de desarrollo, primero tiene que ser y consolidarse como una herramienta de crecimiento. Y si usted se fija, el crecimiento que tenemos es mediocre, 3%, muy bajo. Eso, con ese crecimiento, digan lo que diga el Fondo Monetario o que digan otras autoridades, ese es un crecimiento que no alcanza para generar las suficientes fuentes de empleo, para distribuir, para explotar los recursos naturales, todo el potencial que Honduras tiene. Entonces tenemos que tener un presupuesto que sea verdaderamente expansivo en el sentido de que incentive el crecimiento de la economía. Obviamente la inversión pública tiene que abrir los espacios o promover los espacios para que haya más inversión privada nacional y también inversión privada extranjera, con la cual, pues ya se sabe, hemos venido teniendo problemas en los últimos años. Y al final, cuando el presupuesto se consolida como una herramienta de crecimiento, podemos pasar a la siguiente etapa, donde ya el desarrollo implica apropiada distribución de la riqueza y del ingreso, que sea un crecimiento sostenido, que sea un crecimiento incluyente y que sea un crecimiento sustentable con el ambiente, tratando de aprovechar ese potencial económico que Honduras tiene, las tierras, todas las cuencas y microcuencas hidrográficas, todo lo que es la biodiversidad y sobre todo, todavía el exceso de mano de obra. Digo todavía porque ya se va viendo que con el lento crecimiento, el envejecimiento de la población hondureña, la inmigración ya incluso está en ciertas áreas escaseando la mano de obra. Estas socializaciones que han existido en el Congreso Nacional durante estas semanas, ustedes no sé si pudieron observar, ¿han servido o solo son cortinas de humo, don Carlos? Bueno, es parte del proceso que siempre ha existido. Yo no sé si deliberadamente son cortinas de humo o si es parte del sistema. Yo, pues, como estoy acostumbrado a estudiar sistemas en el sentido de un conjunto de acciones, de políticas, de guías para llegar a una meta, este sistema político que tenemos nosotros, y nuevamente, pues, don Martín aquí puede comentar, pues, ampliamente y profundamente. El sistema que nosotros tenemos produce precisa y exactamente lo que tenemos: pobreza, falta de empleo, bajos sueldos, violencia, corrupción, impunidad, y póngale todos los demás, que ya con esos 7 balas que le tiré ya está muerto el paciente, ¿verdad? Este sistema no puede dar otra cosa. Nosotros no le podemos poner reglas democráticas a un sistema que no lo es. Es como tratar de poner reglas de fútbol al golf o al tenis o al básquetbol. No se puede. Este sistema así funciona, y mientras no se cambie a través de una ley electoral que le dé la libertad individual y la soberanía popular al pueblo, que lo usan únicamente como instrumento para manipularlo, pues entonces vamos a seguir igual. ¿Por qué? Mire, en física dicen que un cuerpo va a seguir en la misma dirección hasta que venga una fuerza más grande que lo desvíe para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Eso no se ha dado. Este intento que se quiso hacer hace 2 años con un nombre nada más, no tiene absolutamente nada ni de socialista ni de democrático. Y a las 2 opciones que usted dio, que si va a ser la sesión ordinaria o si va a ser la comisión permanente, hay otra, que no lo prueba ninguno de ellos. Ya lo hizo don Mel Zelaya en el 2008, funcionó en el 2009 sin presupuesto, le vale madre. Ninguno dice usted. ¿Perdón? Ningún procedimiento entonces se va a hacer. Ninguno, simplemente ya sucedió en el 2008. Y ya eso sucedió. Bueno, eso daña. Claro, la Constitución dice de que cuando no se aprueba un presupuesto para un ejercicio se aprueba el que está. Continúa vigente el anterior, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es revisar, evaluar, don Carlos mencionó eso mucho, evaluar todo lo que es la ejecución que se dio, dónde se gastó más de lo que se debía gastar y dónde no se utilizó todo aquello que realmente se necesitaba, que era prioritario y que no se hizo. Y ahí en eso tiene que ver una serie de factores como la capacidad de los técnicos que estén en la
en las instituciones y obviamente los controles que se puedan ejercer desde el punto de vista de lo que son los altos niveles de políticos como la presidencia de la República. Óyeme, pero ya no le podemos seguir disparando a la democracia. Después de la pausa comercial... Es que no hay democracia, por Dios. Vamos a una pausa comercial y venimos con las conclusiones, don Carlos. Antes de concluir Día Político, yo agradezco a nuestros invitados, pero tienen sus propias conclusiones. Don Carlos Urbizo, adelante. Mire, vamos a tener más de lo mismo. Ahorita, repito, o lo aprueba la mayoría a través de la convocatoria que hicieron, o lo aprueba la comisión, o no hay ninguna aprobación y sigue, como dijo don Martín, el de este año. Lo que sucede es que este es irrelevante para el siguiente. Póngase usted que hay una partida, hacer un puente de tal lado a tal lado. Bueno, ya se hizo. ¿Cómo va a aparecer otra vez otro puente el próximo año? Es ridículo. Y hago esa ilustración solo para demostrar lo irrelevante que es hablar de eso. Hay que cumplir con la responsabilidad de aprobar el Congreso, el presupuesto, pero no podemos esperar otra cosa. Y última cosa que voy a decir, porque no hay mucho tiempo, desarrollo. Nadie explica qué quiere decir desarrollo. Mire, el presupuesto es instrumento de desarrollo en el sentido de que fortalece la seguridad, educación, salud pública, protección del ambiente, canalización de ríos y alguna otra infraestructura. En ese sentido, no es que el gobierno va a ser promotor de ningún desarrollo, pero va a crear las condiciones para que nosotros, los hondureños, queramos invertir. Y cuando la inversión nacional suba a los niveles que debe de subir, los de afuera van a venir sin que los llamen. Sus conclusiones, don Martín. Sí, bueno, don Carlos, aparte de que el desarrollo, cierto, es un concepto que en Honduras no se utiliza, me refiero, los gobiernos, las diferentes instituciones, los funcionarios no lo conocen. Yo podría darle una definición así rápida de desarrollo, que es desarrollo igual a crecimiento económico más cambios estructurales. Y esos cambios estructurales que usted mencionó en salud y educación, estructura productiva, estructura fiscal, tienen que darse con voluntad política, con unas generaciones que permitan no solo ir a las elecciones, que eso es lo que usted ha mencionado como democracia, pero que en realidad eso solamente es democracia formal. La democracia tiene que ser más profunda, más constante y tiene que ver con la parte político-electoral, pero también tiene que ver con lo económico y lo social. Entonces el presupuesto desde ese punto de vista puede ser un buen asignador de recursos siempre y cuando se actúe con responsabilidad y tomando en cuenta también que la población, la ciudadanía tiene que ser mucho más beligerante, mucho más exigente en el sentido de lo que son sus representantes, tanto en el Congreso Nacional como en los gobiernos locales también, porque no nos olvidemos, hay un presupuesto general de la República, pero hay presupuestos también para las corporaciones municipales. Todo lo que son asignación de recursos debería de atender las prioridades para ir resolviendo los problemas del país. ¿Tendremos presupuesto, sí o no? Pues yo creo que no. Es decir, según se mira... ¿Y don Carlos? ¿Qué cree? Va a quedar el presupuesto del año anterior y puede ser que el próximo año, en enero, ocurra lo que ocurrió este año. ¿Y don Carlos qué volvieron a reunirse y al final se pusieron de acuerdo. Aunque exista está mal elaborado, va a estar mal aprobado y va a estar mal ejecutado. Hay que cambiar profunda y ampliamente ese proceso. Y los han invitado a ustedes dos como economistas independientes en el Congreso para hablar de esos temas o no. No, si no tienen que invitarnos, bien están escuchando las declaraciones que le hago, las que yo, y el que está en misa, pues agarra el evangelio y lo aplica, y el que no está en misa no le vale. Entonces, además de la voluntad, don Martín, falta lo que hablaba Valle, y usted es estudioso de Valle también. Muy bien. Sensibilidad, sentir por los demás. Y les valemos madre a todos los políticos. Y los diputados no son del pueblo, los diputados son de los dueños de movimiento que los colocaron en esas planillas desde el inicio. Muchísimas gracias a ambos por estos aportes a nuestro país aquí en Día Político. Hasta aquí Día Político, muy buenas noches.